Vamos a empezar sin más demora con la ponencia Traduciendo lenguas para traducir cultura, la acción de Motolinía y sus compañeros franciscanos, a cargo de doña María del Pilar Panero García, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valladolid. Está vinculada también a la Cátedra de Estudios sobre Tradición, rama universitaria de la Fundación Joaquín Díaz, y desde 2022 es además su directora. Es miembro del Grupo de Investigación reconocido de la Universidad de Valladolid, Identidad e Intercambios Artísticos, y de la Edad Media al Mundo Contemporáneo. Ha sido además miembro de varios proyectos, entre otros de la Universitat Vienne y desde 2022 de la Universidad de Jaén. Y, por supuesto, hay que destacar que su tesis doctoral la hizo precisamente sobre Fray Toribio de Benavente, Motolinía. No sé si lo digo bien o no, pero tiene usted la palabra. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en este encuentro para retomar un tema que he dejado hace un tiempo, pero que me apasiona y al que con motivo de este centenario pues he regresado, ¿no? Uno no se va de los temas siempre del todo. Cuando algo es muy importante, como todas las horas que eché ahí al trabajo de Motolinía, pues es imposible marcharse del todo. Quería dar las gracias a la Fundación Juste y a la Academia de Extremadura de las Letras y las Artes por esta invitación, que son las instituciones organizadoras de este congreso. Pero bueno, las instituciones son instituciones, funcionan porque hay personas que trabajan. Entonces me gustaría agradecer especialmente a las personas que están, para que se me entienda, a pie de obra, y especialmente al profesor Sisto Sánchez Lauro por todas las atenciones que ha tenido. Estoy segura que no solo conmigo, sino con todos los participantes en este encuentro, y también muy especialmente para los padres franciscanos que abren las puertas de su casa. Es decir, nosotros somos sus huéspedes, ¿no? Ellos son los anfitriones, entonces un agradecimiento muy especial para ellos. En la publicación haré algo más ambicioso, de más fuste, y aquí en una comunicación oral pues hay que elegir de qué voy a hablar. ¿Se oye bien? ¿Sí? No sé por qué tengo la sensación de que no. Entonces, ¿se ha cortado? Sí, vale. A ver, ¿ahora? Sí. Traduciendo lenguas para traducir culturas, la acción de Motolinía y sus compañeros franciscanos. Bueno, a veces estamos un poco en terreno de nadie, quería decir, porque hemos visto la primera conferencia esta tarde sobre Fray Martín de Valencia, pero Fray Martín de Valencia hacía una cosa que es muy necesaria en las instituciones, que es la gestión. Entonces él no escribió, no como Motolinía. Motolinía escribió mucho, aunque hemos tenido muy mala suerte con la crónica. Tenemos 2 textos incompletos y con una serie de intentos de recuperar esa crónica, unos más afortunados que otros, en mi opinión, pero bueno, legítimos. Los historiadores que han acometido semejante tarea pues tampoco lo han tenido muy fácil, ¿no? Entonces, claro, es más sencillo lo que yo voy a hacer, basarme en Motolinía, que intentar explicar algunas cosas de Fray Martín de Valencia, que lo tenemos siempre, por lo que han escrito otros cronistas, pero no tenemos su crónica. Esto se enmarca dentro de una parte que yo llamé en su momento la aculturación al servicio del evangelismo, que antes se ha debatido sobre qué es eso de la aculturación. Pues la aculturación es un proceso dirigido de imponer una cultura, la cultura de poder en este caso. Lo que pasa que cuando imponemos una cultura siempre recibimos, ¿no? Y además estos franciscanos que estuvieron en América lo hicieron de una forma muy empática, muy humana, podríamos decir, ¿no? Entonces fue un proceso híbrido y podríamos hablar de transculturación, ¿no? El problema de la traducción, pues tenemos una traducción lingüística y otra traducción que no es menor, que es la cultural. Y de esta traducción, pues vamos a llegar a los otros vistos por Motolinía. ¿Y cómo categorizamos nosotros el conocimiento? Pues muchas veces haciendo taxonomías, nos pasamos la vida clasificando. Y estos hombres también tuvieron que hacerlo porque se encontraron con una realidad
desconocida, sorprendente, que tuvieron que, bueno, pues que intentar analizar, ¿no?, para explicarla. Los que somos profesores muchas veces nos parece que tenemos un conocimiento y cuando intentamos explicar las cosas nos damos cuenta de lo difícil que es, ¿no? Y entonces empezamos a clasificar, ¿no? Y parte de unos conceptos muy interesantes a la hora de acometer su labor, que fueron el de infidelidad y gentilidad, porque no es lo mismo un infiel que un gentil. Y allí se encontraron con gentiles, es decir, gente que no había oído hablar de Cristo. Entonces estaban eximidos de sus herejías porque no habían tenido ese conocimiento, ¿no? Y del relativismo cultural y la aculturación. Es decir, voy a empezar in media res esta intervención y la voy a terminar, porque también es muy interesante que veamos el monasterio, pues de forma exabrupta. Pero no pasa nada porque después ya vamos a publicar el texto donde se pueden matizar muchas cosas y explicar con más calma. Bueno, la traducción lingüística. El primer escollo con el que se toparon los franciscanos cuando desembarcan en México fue el desconocimiento de las lenguas indígenas, aunque generalmente optaron por el náhuatl como lengua franca del Imperio Azteca. Lengua general de los indios será el título que le dé Felipe II en 1580 en su Real Cédula, y que los frailes ayudaron a difundir. O sea, hacen algo completamente lógico y lo que hacemos nosotros ahora con el inglés. Muchos estamos en proyectos y no todos hablamos el inglés de Gran Bretaña, pero nos entendemos, ¿no?, porque lo usamos como lengua franca. Es decir, para empezar fueron unos hombres bastante prácticos que además yo creo, y esto creo que es una gran virtud de la misión de los 12, que fueron bastante posibilistas. Es decir, ellos intentaron solventar todos los escollos que se fueron encontrando con soluciones a medida. Y a veces, bueno, poco ortodoxas, ¿no? Pero no me refiero a cuestiones de fe, sino a la vida práctica. La inteligencia de la lengua general de los indios es el medio más necesario para la explicación y enseñanza de la doctrina cristiana y que los curas y sacerdotes les administren los santos sacramentos. Y hemos acordado que en las universidades de Lima y México haya una cátedra de la lengua general con el salario que conforme a los estatutos por nos aprobados le pertenece. Esta cédula fue reformada en la misma fecha, que fue 1580, en la que se dice: rogamos y encargamos a los arzobispos y obispos de las Indias y a los cabildos sede vacantes y a los demás prelados de las regiones que no ordenen sacerdotes ni den licencia para ello a ningún clérigo o religioso que no sepa la lengua general de los indios de su provincia y lleve fe y certificación del catedrático que leyere la cátedra, del que ha cursado en lo que se debe enseñar de ella, por lo menos un curso entero, aunque el ordenado tenga habilidad y suficiencia en la facultad que la Santa Iglesia y los sagrados cánones mandan. Los franciscanos también estudiaron tarasco, otomí, pirinta, huasteco, totonaco, mientras que los dominicos y agustinos cultivaron otras lenguas pertenecientes a otras áreas evangelizadoras. Nos dice Motolini en los memoriales, dice: en los monasterios hay muchos y muy devotos religiosos, de los cuales salen muchos predicadores, que no solo en lengua española, mas en otras muchas lenguas de las que hay en las provincias de los indios, los predican y convierten a la creencia verdadera de Jesucristo. No todos los frailes, por distintas razones vitales, aprendieron las lenguas de los indios. Por ejemplo, Fray Martín de Valencia, considerado el primer prelado y custodio de México por sus hermanos, no pudo aprender la lengua debido a su edad. Y también porque estaba empeñado en otras tareas muy importantes. Es decir, él estaba coordinando a todo el equipo, para que se me entienda, ¿no? Que eso no es una tarea menor, es una tarea muy importante. Pero en cualquier caso, estos intentaron que la comunicación fuese fluida con los medios que tenían a su alcance y fue frecuente, por ejemplo, confesar utilizando intérpretes o dibujos como hizo Jacobo de Testera. Nos dicen los memoriales Fray Toribio: y si les dicen que no vienen bien aparejados y que vuelvan a recordarse bien sus pecados según deben hacer los que se han de confesar, que hecha esta diligencia vuelvan tal día, tornan al término señalado y traen sus pecados y vidas escritas, los que saben escribir y los que no, por figuras demostrativas por las cuales se confiesan clara y distintamente. Y Fray Jerónimo de Mendieta, que siempre nos da detalles jugosos, nos dice: venido a esta tierra, como no pudiese tomar tan breve como él quisiera la lengua de los indios, se refiere a Fray Martín de Valencia, para predicar en ella, no sufriendo su espíritu dilación porque era tan ferviente, diese a otro modo de predicar por intérprete,
trayendo consigo en un lienzo pintados todos los misterios de nuestra Santa Fe Católica y un indio hábil que en su lengua les declaraba a los demás todo lo que el siervo de Dios decía, con lo cual hizo mucho provecho entre los indios y también con representaciones de que mucho usaba. Es decir, dicho así en lenguaje coloquial, que se buscaban la vida para la consecución de los medios. Y esto demuestra, pues, una gran inteligencia, ¿no? Me parece a mí. La corona nunca se opuso al estudio de estas lenguas porque eran un arma eficaz para una evangelización profunda, pero se mantuvo firme en la insistencia de enseñar español, al que consideraba un idioma más puro y en consecuencia mejor. Desde el poder político se miró con desprecio las lenguas americanas por pensar que eran incapaces para explicar los principios de la religión católica porque no se consideraban lo suficientemente ricas y se ordenó la enseñanza de español, aunque los franciscanos hicieron caso omiso y continuaron utilizando lenguas autóctonas para el catecismo, los sermones y las confesiones. Robert Ricard, que es un autor al que siempre vamos, ¿no? Porque publicó aquel libro estupendo de La conquista espiritual, ¿no? De América, da dos razones que explican la obstinación de los franciscanos de predicar en las lenguas del país. La primera, y esto es taxativo, es que los frailes consideraban una pérdida de tiempo la enseñanza de español frente a la labor ingente que estaban haciendo con escasos medios y muchas penalidades. Esto es importante recalcarlo. Y la segunda, y en esto debemos ser prudentes, ¿no? Como hace también Ricard, era de índole general y se percibe que en muchos religiosos la muralla de la lengua les servía para preservar a los indios de otros intereses más espurios que no tenían que ver con la evangelización, que es lo que ellos querían hacer. Es decir, la idea de repúblicas de Indias separados de los españoles estuvo siempre fue una idea de las misiones franciscanas que después se dio en otros lugares de América como por ejemplo las misiones jesuíticas, ¿no? Es decir, tener a los naturales separados de otros intereses, ¿no? Al servicio de la explotación y de intereses económicos que poco tenían que ver con convertir a la fe de Cristo, ¿no? En este aspecto, los frailes, que fueron los mediadores lingüísticos entre los funcionarios y los indios, generalmente presentaron la enseñanza de los dogmas cristianos introduciendo palabras europeas. Esta forma de catequizar a los nuevos cristianos, presente ya en los coloquios de los 12 que ha mencionado antes el primer ponente, les sirvió para evitar el peligro de la heterodoxia cuando plantearon conceptos complicados como Trinidad, Redención, Espíritu Santo, Resurrección, Eucaristía, etc. En otras ocasiones transmitían los dogmas valiéndose de perífrasis en las lenguas americanas, aunque predominó el uso de términos europeos para evitar que los indios desvirtuaran el sentido. En cualquiera de los dos casos, los frailes que se ocuparon de los estudios lingüísticos y etnográficos terminaron siendo sospechosos, en muchos casos perseguidos. La política de la corona que iba a cambiar clarísimamente en un momento dado. Ejemplos paradigmáticos son Sahagún o Fray Maturino Gilberti, ¿no? Por acusaciones acerca de sus obras, por contenidos escandalosos, indecentes, o por lo que fue peor, por contener pasajes de interpretación equívoca. Esta fue una de las principales razones de la instalación formal de la Inquisición en Nueva España en 1569, que curiosamente es el año de la muerte de Motolinía. Se acaba ahí una etapa de esa primera etapa de evangelización brillante, ¿no? con estos trabajadores, porque realmente ellos se lo tomaron como una gran tarea. Ya hemos apuntado que hay noticias fiables de Motolinía, por lo que he dicho, ¿no? Primero porque tienen las dos crónicas, segundo porque hay muchos cronistas posteriores que van repitiendo pasajes historiadores de la orden, ¿no? Era una forma también de propaganda, ¿no? De decir todo lo que habían hecho desde que llegaron a América, y por otros trabajos como por ejemplo el oidor Zorita, que utilizó, esto está demostrado, la crónica de Motolinía, y muchas veces repite pasajes de la propia crónica de Motolinía. Tenemos noticias fiables de que frailes de distintas órdenes compusieron
catecismos o doctrinas, que muchas veces son términos equivalentes para presentar la fe, aunque, por ejemplo, una obra como su doctrina cristiana en lengua mexicana en náhuatl, pues se perdió, ¿no?, que eran obras instrumentales. Obras instrumentales, ahora lo voy a ahorrar, en el texto pondré una nota a pie de página explicándolas, pero me refiero a sermonarios, confesionarios, vidas de santos, catecismos, etcétera, ¿no?, que nos puede parecer todo lo mismo, pero son distintas, ¿no? Entonces, estas obras instrumentales no necesariamente se escribían en las lenguas americanas, y si, por ejemplo, nos fiamos del padre de Fray Luis Rebolledo, pues Motolini habría escrito Tratado del Camino del Espíritu, obra que solamente tenemos referencia y que él utilizaba con fines didácticos, es decir, que a veces se nos presenta Motolini como un gran polígrafo, pero no lo podemos demostrar. Es como si, no sé, él tuviese sus apuntes también, ¿no?, y pasaban de mano en mano, se dejaban para hacer la tarea. También es de suponer que tuviera una finalidad pedagógica, lo que algunos de sus biógrafos consideran obras independientes, pero que están integradas en su crónica, como por ejemplo La Venida de los 12 primeros padres, ¿no?, o otras obras a las que hacen alusión otros historiadores como Gonzaga Beristain, Mendieta, Vida y Martirio de los 3 niños de Tlaxcala, que también aparece integrada en Historia de los Indios de Nueva España. Entonces, bueno. Y esto con respecto a la traducción lingüística, que es muy importante, ¿no? Es una herramienta fundamental para, bueno, pues para un primer entendimiento, pero después viene la traducción cultural, que eso es muy difícil y nosotros lo vemos pues muchas veces cuando, bueno, se produce en procesos de, por ejemplo, migratorios, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos un país distinto al que teníamos hace muchos años, convivimos con personas que vienen de muchísimos sitios y a veces tenemos que traducir cosas que no son precisamente lenguas, ¿no?, son formas de comportarnos. Y esto es algo que van a hacer estos 12 apóstoles que van a México. Es obvio que la necesidad de traducción viene dada porque esta es el arma para dar un primer paso, que es la conversión para difundir el Evangelio. Y el segundo paso es un proceso lento, es introducir al indio en la dinámica de la nueva religión con la práctica sacramental y una catequesis continuada. Es decir, hay un primer paso, que es el bautismo, pero luego hay otro que es la perseverancia en la fe, y esto es un trabajo de largo recorrido, no es un trabajo que se puede hacer en poco tiempo. Nadie ha de verse excluido de la salvación por no entender el mensaje de Cristo, y en lo concerniente a las lenguas, los franciscanos siguieron las directrices universalistas del cristianismo, en tanto en cuanto esta es una religión supranacional y por lo tanto se eleva por encima de la raza, la lengua, la cultura y cualquier aspecto relativo a la organización temporal del hombre como de sus instituciones. Sin embargo, a medida que superaban la muralla lingüística, se percataban más de lo difícil que resultaba la traducción cultural. Motolini afirma, refiriéndose a él y a sus compañeros, que a los 15 días de llegar a México luego comenzamos a aprender la lengua y a hablar con intérprete. Esto nos lo dicen los memoriales, aunque es plenamente consciente de la existencia de interferencias en la comunicación que se producen en las dos direcciones y que se derivan no solo de una mala traducción lingüística, sino también de una mala traducción cultural, como demuestra la siguiente anécdota, que cuenta también en los memoriales. Dice: en México estaba un reconciliado y como traía su San Benito, viendo a los indios que era nuevo traje, pensó un indio que los españoles usaban de aquella ropa por devoción en la Cuaresma. Y como era ropa, ellos no han menester de verla media vez, fue a su casa e hizo unos sanbenitos muy bien hechos y muy bien pintados, y sale por México a vender su ropa entre los españoles y decía en la lengua de indios: Benito, Benito, ¿qué quiere decir? ¿Quieres comprar un Benito? Fue la cosa tan reída por toda la tierra que llegó a España, y en México quedó como un proverbio: Tinezcui Benito, ¿quieres Benito? ¿No? Es decir, pues esto es una pequeña anécdota, pero esto se producía continuamente, estas interferencias. La cuestión de la traducción para asimilar la cultura de los otros, la mayor parte de las veces se resolvió mediante el paralelismo y la analogía, aunque dicha asimilación provocó en parte la indiferenciación de lo ajeno. Así, por ejemplo, en la crónica de Motolini se compara al coyote con el lobo y la raposa. Claro, nosotros sabemos que no es lo mismo un coyote, un lobo o una raposa.
pero bueno, había que gestionar eso en un primer momento, luego ya iríamos limando las cosas, ¿no? Algunos sacrificios como atar el toro a garrocha, o el calzado indio con las alpargatas de Andalucía. La ruptura con la estructura moral y familiar se comparaba con la apostasía. Bueno, en el texto incluiré las referencias con una edición concreta para que se puedan buscar de forma más extensa, no me voy a poner aquí a decir memoriales capítulo 1 tal. Y lo que resulta más significativo, todos los habitantes del continente pasan a ser denominados como indios independientemente de que pertenezcan a distintos pueblos y culturas. Eso sí que es hacer una gran traducción cultural así de un plumazo, ¿no? Llamar a todo un continente indios. A veces Motolinia se desmarca de la indiferenciación que produce la traducción analógica y percibe diferencias dentro de lo que para él es exótico o desconocido, pero cuando esto sucede suele incurrir en estereotipos culturales. Es decir, ni alguien tan empático como Motolinia y sus compañeros se libran del estereotipo. Y es que eso es una enfermedad que tenemos todos de serie, todos somos etnocéntricos. Solamente tenemos que saber que lo somos e intentar, en la medida de lo posible, pues no caer en estereotipos, no pasa más. Todos somos inculturados en nuestra cultura y de ahí partimos todos. Y estos hombres pues eran seres humanos, no eran superhéroes ni nada, fueron trabajadores y tuvieron sus aciertos y sus errores también, claro. Fray Toribio marca la diferencia de las etnias mesoamericanas cuando categoriza el exogrupo de los indios, marcando la empatía o la diferencia de los otros frente a nosotros. El estereotipo, que también hace funcionar de forma paralela a su realidad europea, no matiza la realidad, sino que colectiviza y caricaturiza al otro negando el pluralismo del grupo. Posee una acción agresiva sobre los otros, sobre los que son diferentes a él. Nos dirán los memoriales. Porque este pueblo de Teohuacán, está de México 40 leguas y está en la frontera de muchos pueblos y al pie de unas sierras, y de allí se visitan muchos pueblos y provincias, y esta gente es bien docible, sincera et bona índolis, mas que la mexicana, bien así como Castilla la Vieja y más hacia Burgos, son bona índolis, y parece otra masa de gente que desde Ciudad Rodrigo, los puertos abajo a Extremadura y Andalucía, que parece que es gente más recatada y más resabida. Aquí lo deja, ¿eh? Digo, voy a elegir esta cita de todas. A ellos, bien, así podemos acá decir que los mexicanos y sus comarcas son como los extremeños andaluces, en los mixtecas, pinómenes, mazatecas, mijes, estos, digo, son más obedientes, mansos y dispuestos para todo lo que de ellos hacer quisieren en cosa de virtud. Ahí lo dejo yo, leo la cita. Es broma. A la tarea inicial a la que se enfrentaron los misioneros del Nuevo Mundo, aprender las lenguas del país, se les presentó muy pronto otra mucho más complicada, que fue la de hallar el modo de enseñar la verdad dogmática. La evangelización necesitó de las lenguas indígenas para trasladar a ellas la única doctrina dada por buena y verdadera, que por consiguiente debía ser acatada y aceptada de una forma natural por los gentiles en cuanto la conocieran. Evidentemente, esta idea de la realidad, aparte de las categorías culturales de los frailes, que también se esmeraron en traducir, existen numerosos textos traducidos directamente del latín y castellano a lenguas indígenas. Es decir, la gramática de Nebrija era una obra de faltriquera, para que se me entienda, ¿no? Que había que llevar porque estábamos en un momento de expansión y esto era práctica habitual, ¿no? Ahora llevamos un dispositivo móvil que con la inteligencia artificial traducimos cualquier cosa casi. No digo que esté siempre bien, pero bueno, nos hace bastante apaño, ¿no? Pues estos hombres lo mismo, las herramientas que tenían las aprovechaban, por lo que he dicho antes, porque ellos lo hicieron de una forma posibilista muy acertada, porque su misión a largo plazo fue un éxito. Eso no lo podemos negar. Podemos ponerle todos los peros que queramos, pero fue una misión de éxito. Y de hecho, ¿cuánta herencia franciscana hay en América? Pues muchísima, ¿no? Bueno, conocieron bien la lengua del otro y podían saber qué facilitaba y qué entorpecía el mensaje cristiano, ¿no? Es decir, cuanto más conozcamos y más estudiamos, pues mejor nos va a ir. Sin embargo, la religiosidad indígena era un sistema
cosmológico capaz de explicar el mundo a través de creencias, palabras, objetos, preceptos sociales y morales, y los misioneros, que fueron etnólogos por sus circunstancias y no por tener pretensión de serlo, se obstinaron en destruir parte y en conservar parte, pero no se percataron de que todo estaba relacionado y que mientras se conserva parte de esa cultura quedarían restos de la antigua cosmovisión, y de hecho lo que tenemos es un catolicismo pues sincrético, completamente sincrético. Aquí lo explicamos todo con las supervivencias. Cuando tenemos prácticas que duran siglos y siglos, hombre, llamar las supervivencias, como decía don Julio Caro Baroja, pues a lo mejor es muy osado, ¿no? Pero bueno, esta no es la cuestión, que me voy por las ramas, que lo traigo yo aquí todo escrito para ceñirme y luego empiezo a divagar. Y bueno, digo una cosa importante, fueron etnólogos por sus circunstancias, muchas veces por obediencia, porque era necesario registrar y dejar a los que venían cómo estaba, o sea, hacían informes. También es cierto, claro, que siempre decimos que la antropología es una ciencia social que nace en el siglo XIX, de la mano de origen británico, ¿no? Sobre todo, pero claro, ¿qué hubiesen hecho todos esos antropólogos evolucionistas del siglo XIX sin todas las noticias que había anteriores? Porque estos no eran antropólogos de campo, eran ratones de biblioteca, para que se me entienda. Entonces, ¿qué hacían? Pues tirar de los textos que habían hecho pues todos los viajeros, pero estos, o por ejemplo un Félix de Azara en el Río de la Plata, que ya estamos hablando de un militar del 18, no solamente. Entonces, bueno, esto es una reflexión mía, ¿no?, sobre los orígenes de la disciplina. Muy a pesar se iniciaría el sincretismo de dos mentalidades diferentes y excluidas, pues los franciscanos consideraron a los indios una extensión de Europa. Incluso hubo quienes les buscaron un origen adánico, como Motolinía, que sospecha que comenzó y tuvo principio del repartimiento y división de los nietos de Noé. Esto nos lo dice en los memoriales, en la epístola proyumial. Mientras que los indios, que con el tiempo se convirtieron en unos cristianos más, asimilaron la tradición judío-cristiana, las antiguas creencias y moldearon poco a poco su propia religiosidad. En definitiva, el cristianismo se había implantado a lo largo de la historia admitiendo prácticas ajenas a él, pero que si no atentan contra el dogma son admitidas, y con el tiempo en ocasiones la Iglesia ha terminado aceptando como suyas de manera expresa o tácita. Todo lo que tenemos de religiosidad popular lo admitimos de forma tácita. Y voy a poner un ejemplo muy claro actual. Quiero decir que estos hombres no hicieron nada que no se haga ahora. Si nosotros pensamos en todas las celebraciones que tenemos en nuestras Semanas Santas, de precepto, que yo sepa hasta ahora, el jueves y el viernes santo no son días de precepto. Y sin embargo tenemos muchas celebraciones. De precepto solo es el domingo. Sí, ¿no? Entonces, quiero decir, hay prácticas aceptadas y otras admitidas, ¿no? Y lo celebramos tranquilamente, no pasa nada. Los frailes se encontraron con una cultura visual y pictográfica nahual que se entremezcló con la iconografía cristiana. La Virgen de Guadalupe es un ejemplo espléndido, claro. Para iniciar a los neófitos, los catecismos en imágenes son la etapa intermedia entre la falta absoluta de comprensión del mensaje cristiano y una traducción efectiva de las verdades relevadas. Los primeros franciscanos aprovecharon los elementos culturales de los indios para acelerar en la medida de sus posibilidades la comprensión y visión del mundo de Dios europeo, ¿no? Los tropiezos y los errores debieron ser muchos por no poder traducir correctamente. Sin embargo, las crónicas de orden siempre estaban polarizadas en la consciencia de que estaban ante una misión excepcional y que como tal debían actuar. La simple asunción de estar en una misión ya era algo importante, delicado en el marco de la tradición de la orden, como para estar atentos y serviciales para llevarla a cabo. Mendieta confiesa que el cuidado y la curiosidad que se ha tenido en esta Nueva España en la doctrina y enseñamiento de los naturales indios para su cristiandad no se ha tenido con otra gente del mundo. Y ellos, antes el profesor Pulido había hablado de, bueno, pues de los fracasos misioneros, ¿no? Pero ellos tenían uno muy presente en América, que era Cumaná. Es decir, había otros intentos misioneros que fracasaron pues por distintas circunstancias. Y en la crónica de Motolinía hay una sombra continua
del fracaso. Por eso yo me permito decir que eran posibilistas, ¿no? Porque tenían en cuenta. Y realmente es algo muy humano, ¿no? Porque todos hacemos la vida de éxitos y de fracasos, llevamos las dos carpetas, ¿no? Pero el fracaso también nos ayuda, ¿no? a mejorar. Para ello era preciso conocer en profundidad los sistemas culturales de los colonizados, porque su éxito o fracaso en la misión dependía de factores cuantitativos, fácilmente objetivables. Eran muchas las almas pervertidas, y de otros cualitativos, pues la lucha contra la perversión solo se podía cimentar desde un conocimiento exhaustivo muy amplio de la misma y de su entorno. No sé cómo voy cortando, ¿no? Ya, es que tenemos una visita estupenda, entonces no quería yo ser la responsable de... Bueno, hay alguna cosa interesante que he escrito, pero voy a terminar, bueno, con unas palabras del padre Francisco Morales, que siempre son muy autorizadas. Fray Francisco Morales advierte de que se ha puesto el interés en aspectos externos a la hora de comparar la religión prehispánica con el cristianismo, como los ritos o las costumbres, pero que se han pasado por alto otros más profundos que marcaron los caminos tortuosos para asimilar los indios y transmitir los misioneros. Mientras que el cristianismo dirige al hombre como individuo libre y por lo tanto tiene capacidad de acción y decisión a la salvación del alma, la religión prehispánica lo dirige al mantenimiento del orden cósmico y de su propia esencia, que es colectiva. El cristiano, con su libertad, libre albedrío, teme el mal y el vicio que es responsable, mientras que el indio teme al orden cósmico, que el orden cósmico sea destruido por las deidades del mal. Para el indio era difícil asimilar el individualismo cristiano a la hora de asumir el pecado y su sentido de continuidad histórica, porque para él el pecado era algo colectivo, en tanto en cuanto afectaba a todos, y la historia era una serie de ciclos que fatalmente se destruirían cada 52 años para comenzar un nuevo mundo, ¿no? Esto, por ejemplo, fue un gran problema de traducción, este tipo de ideas, porque en la vida, digamos, de intendencia, ¿no?, de la que todos necesitamos para la supervivencia, al final todos somos animales biopsicosociales con una serie de necesidades que intentamos cubrir, pues más o menos lo fueron solventando, ¿no? Y con el paso de los años, pues este tema de la traducción también fue dando sus frutos, ¿no? Quiero decir que ellos fueron pioneros en la parte más dura de la evangelización, después ya con el Bueno, lo voy a dejar aquí ya, tenía más ideas para contar, pero bueno, cierro con este gran problema de traducción, por ejemplo, la idea de libre albedrío, ¿no?, que va a ser... Habría alguna cosa más que me gustaría comentar, y si quieren hacerme alguna pregunta de lo dicho o de algo que yo sepa, pues... Muchísimas gracias, doña Pilar, por esa interesante, humana y cercana exposición tan bonita, y que además ha sufrido usted los recortes de nuestro desajuste horario. Sin pastas. Ya estaba despejada. Sí, lleva razón, que ha sido después del café. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta? Ahí hay una. Buenas tardes. ¿Así? Bueno, yo primero tengo que felicitarte porque en poco y creo que es así, yo creo que es una opinión generalizada, magnífico, sobre todo por la idea de lo que representa Motolinía a la hora de lo que va a ser la intervención, digamos, con los indígenas en este sentido, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta, y es que simplemente, digamos, la llegada de la imprenta a México tiene una influencia decisiva en este tipo de, digamos, de transmisión cultural o aculturación, como has dicho, y en qué medida utiliza Motolinía la imprenta para ello. Pues el tránsito de libros era continuo, es decir, ellos tienen la biblioteca, el primer colegio franciscano, del que ha hablado también el primer ponente, perdón, es que no me acuerdo ahora cuál es su nombre. Ahí enseguida se hizo
colegio para los nobles, ¿no? La nobleza india, ¿no? Entonces se manejaban exactamente, lo vemos en el trabajo, ¿no? En el teatro y en la literatura, es decir, se utilizan los modelos europeos de forma con el sincretismo lógico, ¿no? Pero todo lo que se produce en la metrópoli va a las colonias. Lo que no está tan estudiado, que a mí es un tema que me apasiona, son las tradiciones de ida y vuelta. Eso yo creo que es lo realmente bonito, ¿no? Y con lo que nos tendríamos que quedar ahora, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos de América, que ha ido y ha vuelto reformado. En la música lo vemos, por ejemplo, en el arte también, en el cine, en la literatura. No sé, quiero decir, la colonia dio a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Dramaturgos que hacían comedias de capa y espada. Es decir, es que los modelos eran los mismos. Realmente fue una gran globalización, como las que vivimos ahora. La imprenta globalizó todo el mundo conocido. Y había lista de libros prohibidos igual que aquí. Es decir, la lista era la misma para todos. Ahí estaba la Inquisición haciendo sus tareas inquisitoriales. Entonces, no creo que más o menos que en Europa. Porque además una cosa es importante, los americanos eran súbditos del imperio. Es decir, la colonia nunca practicó el apartheid, practicó el mestizaje. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y eso lleva, no sé si está la persona que le preguntó antes a mi predecesor, que iba a ir a hablar iba a ir a la Universidad de la Experiencia o algo así. Esto se puede leer en un texto moderno del siglo XX, que a mí me parece muy interesante, que es poco conocido, porque hay autores que de repente pues caen en desgracia y no se leen. Pero si leemos La raza cósmica de José de Vasconcelos, pues ahí vemos cómo hay dos modelos de colonización, la anglosajona y la latina. A propósito de la leyenda negra, hay algún tema que ha salido aquí. Entonces, a ver, La raza cósmica es un poco rollo de libro, pero la introducción es preciosa. Entonces, con la introducción ya nos hacemos una... Y luego es un libro de viajes, pero esa introducción pues nos da una visión bastante clara de cómo fue esa colonización, ¿no? Y lo digo sin negar que en todo proceso colonizador hay brutalidad, subyugación, ¿eh? Eso no se puede negar, por Dios. Hay que tenerlo en cuenta y ver los errores de la historia también, lógicamente. Muy bien. Muchísimas gracias, profesora Panero. No hay ninguna pregunta más, tampoco hay tiempo. Nos quedamos con esa última idea de la primera globalización y del mestizaje. Muchísimas gracias. Un aplauso por su magnífico trabajo.